Muy buenos días. Gracias a Dios, muy bien. Por acá en Cananea. En Cananea, en Canapas. Oye, Claudio, Así la es. devoción franciscana, ¿cómo la podemos entender del punto de vista de esta región, que es toda una tradición, tanto en Átil, de donde eres como originario ahí, eres originario, pero también en Magdalena, en Caborca, en todas partes, permeó de una manera increíble de San Francisco, tanto Javier como de Asís. Así es. Creo que hay que distinguir la vida de estos dos santos. Ujú. Hoy se celebra 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, el italiano, el que vivió por allá en el siglo XIII, le tocó a él 1220 y tantos, desarrolló su vida. Él es fundador de la Orden de los Franciscanos. Ujú. Y el otro Francisco es de los jesuitas, Español. Francisco Javier, y se celebra el día 3 de diciembre. Ujú. Y él es español, es originario de Navarra, mientras que de Asís, pues es de Asís, de la parte ahí de Italia. Y el Javier es del siglo XVI, estamos Sí. hablando de siglos posteriores. Entonces hay que distinguir a los dos santos y debemos su devoción aquí en la región. Al primer Francisco al que se le rindió devoción fue obviamente al Javier, al del 3 de diciembre, Ajá. gracias a la herencia espiritual del Padre Quino. El Padre Quino decía 3 razones para tenerle devoción a San Francisco. La primera es el haber recuperado la salud, la segunda, el haber ingresado a la compañía de Jesús y hacerse sacerdote, y Ujú. la tercera, su servicio en las misiones. De modo que los jesuitas, pues en las misiones que fundaban, les ponían, bueno, los nombres a los pueblos. Ellos como, pues, primeriaron, ellos llegaron aquí. Bueno, entonces ellos les ponían el nombre a los pueblos con los santos de su devoción, Sí. empezando por la jerarquía, decíamos, la Virgen María, San José, y después los santos fundadores jesuitas, como San Ignacio y San Francisco Javier, o San Borja en algunas otras partes. Eh, el San Ignacio, pues lo tenemos aquí cerquita de Magdalena, y el Francisco Javier lo tenemos aquí en Tucson, Ujú. en el Huac, al sur de Tucson, ahora de la ciudad de Tucson, pero antes era una población aparte. Y se le dedicó también una capilla en Magdalena, aunque la santa patrona de Magdalena siempre ha sido Santa María Magdalena, la del Evangelio, y aledaño ahí dedicaron una capilla a San Francisco Javier. Pues bueno, pasan los misioneros jesuitas, son expulsados, llegan a sustituirlos los misioneros franciscanos, y ellos se encuentran con una devoción muy arraigada a San Francisco y jalan la fiesta del 3 de diciembre al 4 de octubre. Por supuesto que resultó benigno por el clima, ahora lo vemos así. No tengo documentado si hubo resistencias o no por el cambio de fecha, de seguro las ha de haber habido. Sin Ujú. embargo, lograron posicionar al santo de Asís y pues generar mucha devoción. Los franciscanos también fueron poniendo nombres de sus propios santos, de sus propias devociones a las misiones, como en el caso de Átil fue bautizado San Francisco de Atí por el mismo Quino, pero tenemos otros santos de devociones franciscanas posteriores como San Diego del Pitiquí. San Diego es un santo franciscano también. Y así tenemos en algunas otras partes de la región santos cuya devoción se la debemos a los franciscanos, a los misioneros franciscanos. Entonces, por ahí Sí. está el origen. Es la devoción a estos santos, Francisco de Asís y Francisco Javier, pues es una herencia espiritual de los misioneros estamos hablando de 1600, 1700, 1800, de los siglos 17, 18 principalmente. Ya en el 19 ya estaban arraigadas los nombres de los pueblos y las devociones a los santos. Claudio, con esto ya también, siempre cuando llega ya la fecha de San Francisco,
esta tradición de ir a Magdalena, que yo creo que es una tradición de las más fuertes que tenemos muchas gentes y muchas generaciones, es increíble, ¿verdad? Esto de ir a las peregrinaciones, va la gente caminando, haciendo este esfuerzo a pagar la manda, como dicen, y llegan a Magdalena a hacer luego el levantamiento del santo, a estar en la plaza, a escuchar tal vez una misa y disfrutar el buen clima que ahorita se presenta en el desierto, sobre todo en esta área. Y luego te encuentras este cruce, ¿no? De San Francisco, que nos explicaste la diferencia. ¿A qué se debe que haya esta devoción tan fuerte en las generaciones nuevas? Sí, también creo que debemos ubicar esta devoción en la misma, o esta práctica, en la misma herencia religiosa. No es Ujú. nuevo el caminar, el peregrinar. Testimonio de ello son los pueblos indígenas que mantienen muy vivas las tradiciones. Ellos transmiten de una manera, de una generación a otra, tienen un sistema, un modelo de vida que cuidan mucho la transmisión de ciertas prácticas, de ciertas devociones, porque también ahí va su cosmovisión, ahí va su sentido de la vida. No es algo espontáneo o que algo bonito que a alguien se le ocurrió, sino que en la devoción para los pueblos indígenas está también su sentido de pertenencia, su sentido identitario de ser pueblo, su sentido de colectividad. Y es por eso que esa es una de las tradiciones que se han arraigado más en la región. El caminar para los pueblos originarios ya es algo que realizaban Ujú. antes de la presencia de los cristianos. Es una actividad prehispánica. El desplazarse por ciertos circuitos con unos fines rituales Sí. ya lo realizaban ellos. No vamos a decir que fue un invento del padre Quino. Los pueblos ya peregrinaban, tenían sus propias rutas y los misioneros, y tratando de inculturar el evangelio y tratando de aprovechar esas tradiciones, pues bueno, van haciendo como esta fusión y van sustituyendo un sentido por otro. Y el hecho de peregrinar también va debajo, va detrás de esto una cosmovisión, una espiritualidad indígena, previo a la cristiana. Entonces, es por eso que está tan arraigado. Sin darnos cuenta, nosotros seguimos realizando una práctica ancestral. Y bueno, le ponemos motivos muy personales, Ujú. muy locales, muy propios de un pueblo, de una situación, pero también le revestimos, vamos a decir, le ponemos el hábito religioso cristiano a esa práctica. Creo que están presentes dos raíces muy fuertes, muy válidas, se complementan una y otra. El sentido indígena, que Ujú. aunque no nos guste o que muchas veces lo negamos como pueblos mestizos o lo ignoramos, ahí está presente. Y también la raíz religiosa, cristiana, que me detengo un poco en esta. Tiene un sentido caminar, abrir camino es lo que hacen los misioneros. Para darle sustento al proyecto misional, no se pudo hacer sin el trazar caminos nuevos, sin generar vínculos entre las comunidades. Ujú. Y el peregrinar, el desplazarse de un pueblo a otro, porque bien los grupos cuando se peregrinan de una manera colectiva, siempre se van identificando con un estandarte o con una camiseta, con algo que identifique que se procede de tal o cual pueblo. Entonces está este asunto identitario. Somos de un pueblo, procedemos de un pueblo y se camina hacia otro pueblo. Entonces eso está presente todavía. Y pues bueno, ahora lo releo desde los llamados del Papa Francisco, desde esta revaloración a la que nos invita también el Concilio Vaticano II, revaloración de la religiosidad popular. Es una gran ocasión para la Iglesia Ujú. de seguir evangelizando a través de estos gestos. Hoy somos llamados a ponernos en camino,
a vivir una iglesia misionera, y aquí hay una gran oportunidad. Oye, Entonces son momentos de que siempre será necesario estar resignificando. y algo muy importante, aparte de lo que está diciendo que es muy valioso, Claudio, el Papa Francisco está también dedicado a Francisco, el misionero, El ahora de sí que Asís. el italiano, pues, y Ajá. el indígena que lanzó las flechas aquí en Caborca durante la batalla del 6 de abril, pues tradicionalmente también le hemos dicho Francisco Javier. Entonces, estos dos nombres, pero al final de cuentas, las personas, la trascendencia, los personajes son mucho más de peso que las mismas. Es increíble la tradición y el cariño y la devoción que existe para estos personajes. Un papa con el nombre de Francisco, fíjate Sí, nomás. exacto. Y no solo es una cuestión de eslogan o de una marca, ¿no? No es una pose, pues. En el nombre va la misión, y la misión muy concreta. Hay muchísimas cosas que hacer, pues no le va a alcanzar la vida al pobre Papa para tanto que tiene que hacer, y así es la cosa, ¿no? Sin embargo, en el nombre está la misión, y lo podemos como redescubrir. Menciono tres aspectos del pontificado de Francisco que hacen relación a la misión franciscana, vamos a decir, al espíritu del franciscanismo. Uno, Francisco restaura mi iglesia. El Papa Francisco ha emprendido todo un trabajo, una tarea de restauración, Uh y -huh. lo vemos en la carta encíclica La Alegría del Evangelio. Marcó una hoja de ruta ahí. Segundo, Francisco cuida la creación, eh, y nos lanzó un llamado a toda la iglesia y a toda la humanidad a cuidar la casa común en Laudato Si. Y Francisco procura la paz, el diálogo, el encuentro ecuménico, el encuentro fraterno entre los distintos, y nos lanzó la carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, todas, inspirados en la misma espiritualidad de San Francisco de Asís. Uh -huh. Así que es de mucha actualidad, y te recomiendo a quien pueda toparse con alguno de estos documentos, sobre todo a los católicos de las parroquias de allá del decanato Padre Quino, del decanato del desierto, donde principalmente está tu área de influencia ahí, que pues bueno, recuperemos como iglesia estas orientaciones del Papa Francisco. Sí, pues ahí vamos a estar pendientes de lo que dice. Claudio, te dejamos porque sabemos que Muy bien. tienes actividades y te agradecemos mucho este espacio para ilustrarnos esta devoción, este compromiso y esta enorme tradición que tenemos y que está arraigada para fortuna de estas generaciones también, muy bien identificadas estas devociones. Muchas gracias, Claudio. A ustedes, a ti, Luis, y aprovecho para saludar pues a todos los amigos y amigas de por ahí del desierto. Con algunos recientemente compartimos una caminata, Sí. cabalgata, fue híbrido, a propósito de lo que hoy se usa, ¿no? Fue híbrida esta experiencia ahora para mí, caminando y a caballo, ir a visitar a San Francisco. Y muy grato haberlo vivido, compartido con mucha gente de aquí de la sierra, de los pueblos de la sierra, de la frontera, pero también de allá del desierto. Saludos a todos. Un abrazo, Claudio, claro que sí. Hasta Luego, luego. luego compartiremos esas caminatas híbridas. Muy bien. Hasta Un luego. abrazo para ti, gracias. Pues escuchamos al padre Claudio